Hola, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Delmar Ruiz y estamos con las partes básicas de la lección bíblica. Por fin vamos a entrar en lo que es la historia bíblica que sacamos de la Biblia para narrar a nuestro grupo de jóvenes o niños. La historia bíblica, como cualquier historia, tiene tres partes esenciales: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Hoy vamos a hablar de lo que es la introducción. Como introducción, podemos denominar la acción-efecto de introducir la parte inicial de un texto, una materia, una pieza musical. En el caso de lo que he mencionado, se resumen los puntos principales que serán abordados en el desarrollo de esos temas. En un texto o discurso, la introducción es la sección que tiene como propósito ofrecer un preámbulo del tema que se va a tratar. Funciona como puerta de entrada o preámbulo del desarrollo, donde se aborda y analiza determinado tema o asunto cuyos resultados serán presentados en la conclusión. La introducción debe ser corta, sobre todo si es una narración o, como es en nuestro caso, una historia de la Biblia, y tiene como propósito cautivar al oyente o al lector y ofrecer entre líneas el mensaje de que lo que falta promete ser interesante. ¿Qué no debemos hacer en una introducción? Pues una introducción no debe ser muy larga. En el caso de una lección bíblica, con 5, 6, 7 minutos, dependiendo de cuánto tiempo tenemos para dar la historia, pues sería suficiente. Tampoco debe estar desconectada o ser un hecho aislado de la historia o tema principal. ¿Qué significa esto? Que el tema que hemos utilizado para la introducción no tenga nada que ver en ninguna forma con lo que vamos a estar narrando. Entonces tiene que estar relacionada directamente con la clase que vamos a dar, porque es un preámbulo para introducir la historia. Tampoco debemos delatar o responder a preguntas que surgirán en la mente del oyente mientras se desarrolla la historia. El desenvolvimiento de los acontecimientos van paso a paso de forma cronológica, manteniendo el suspense hasta la solución del conflicto, que es al final. Veamos algún ejemplo de este punto en concreto. Si decimos, hoy vamos a hablar de un hombre bajito que se subió a un árbol sicómoro para ver a Jesús y luego Jesús se fue con él a su casa a comer. Esa es una mala introducción, porque ya hemos dado el desarrollo y la conclusión de la historia en una sola frase. O, por ejemplo, decir, la historia de hoy es cuando el pueblo hebreo estaba frente al mar y Dios abrió el mar rojo milagrosamente para que todos pasaran en seco. Otro ejemplo, malo por supuesto, es decir, vamos a ver la historia de unas murallas que se derribaron con solo dar 13 vueltas en total durante una semana. Esos son ejemplos de formas de no comenzar una introducción, porque estamos relatando toda la historia en una sola oración, y lo que hacemos es que ellos pierden el interés, ¿verdad? Le estamos dando el bocado completo, el helado completo, cuando se supone que la introducción es una pruebita solamente para despertar su interés, sus instintos, y anhelen escuchar el resto de la historia. Otra cosa que no deberíamos hacer es poner temas categóricos en el sentido de la conducta que esperamos de ellos. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la importancia de ser obedientes a los padres. Es mejor llevarlos poco a poco cuando queremos conducta de ellos o nos estamos dando cuenta que tienen unas necesidades en determinadas áreas, y utilizar los ejemplos que están escritos en la escritura y aprovecharlos para hablar de lo que es la conducta, de lo que esperamos de ellos, sin entrar directamente al tema, porque ellos van a decir otra vez, van a hablar de lo mismo. O como me han dicho a mí en ocasiones, claro, es que los adultos queréis que seamos todos niños obedientes y jóvenes bien portados. Entonces, hay formas de introducir las historias y hay formas de introducir los temas. Vamos a ver algunos ejemplos, pocos vamos a ver, porque seguro que ustedes saben mucho acerca de cómo introducir una historia bíblica, y los manuales pues ya traen una idea de cómo introducir las clases. Pero vamos a ver algunos ejemplos que logren cautivar la atención del grupo desde el comienzo de la misma.
sería muy interesante algún día juntar todas las ideas que todos hemos utilizado a través de los años, anotarlos en una hoja y tenerlos y juntarlos para ayudarnos mutuamente en este tema de introducir las historias bíblicas. A mí personalmente me cuesta mucho trabajo encontrar una idea y tengo que pensar y orar mucho para poder introducir las clases. Algo que es muy socorrido a la hora de introducir las clases son las preguntas. Desde el Antiguo Testamento vemos que hacer preguntas es una estrategia llena de sabiduría a la hora de enfrentar una situación y a la hora de empezar una historia bíblica. Por ejemplo, cuando Samuel supo que Saúl había desobedecido su orden de eliminar a todos los amalecitas, incluyendo los animales y al rey, por un propósito que tenía Dios, y también Samuel se lo había explicado porque era necesario erradicar toda esa población, pues cuando Saúl vuelve con el rey y los animales, le pregunta en 1 Samuel 15, 14. Entonces, ¿qué es todo este balido de ovejas y cabras y este mugido de ganado que oigo? Eso se lo preguntó Samuel a Saúl en un momento difícil, en un momento donde Saúl no había hecho caso, no había seguido instrucciones. Pero lo que quiero decir es que las preguntas ayudan a introducir no solamente un tema de la Escritura, no solamente en el salón de escuela bíblica, sino cuando vamos a hacer algún tipo de corrección. En vez de venir atacando, venimos con una pregunta y les damos la oportunidad de expresarse. Claro, hay que escuchar, ¿no? Después en el Nuevo Testamento dice Juan 2:25 de Jesucristo que él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre porque él sabía lo que había en cada mente, en cada corazón, en cada pensamiento. Sin embargo, Jesús siempre hizo muchas preguntas a los suyos, a los fariseos, a los enfermos, a los necesitados. Jesús preguntó al ciego Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Jesús sabía, lo habían traído de la mano, estaba gritando porque no sabía llegar por su propio pie donde Jesús, pero Jesús, que lo sabía todo, le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Porque normalmente hay mucha más necesidad de lo que nosotros podemos pensar. Jesús lo sabía todo, pero es el gran maestro y nos está enseñando a nosotros cómo enfrentar diferentes situaciones y la importancia de las preguntas. Jesús le preguntó a la mujer del flujo de sangre, ¿quién me ha tocado?, dándole la oportunidad de exponerse y de salir entre la multitud, por supuesto no con la idea de avergonzarla. Y en Marcos 9:21, Jesús le pregunta al padre de aquel chico que estaba endemoniado, que se echaba al fuego, que era lunático. Jesús le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que esto le sucede?, haciendo de cada situación una gran oportunidad de introducir una conversación, de mostrar interés en lo que ellos tenían por dentro y darles la dignidad que todo ser humano necesita, que es ser escuchados y la oportunidad de expresarse. En sí mismo, hacer preguntas es un mensaje de me importa lo que has vivido todo este tiempo, no doy por sentado lo que necesitas, a pesar de que lo sepa, valoro tu opinión de lo que necesitas, por mi parte te respeto. Así que las preguntas son una buena forma de introducir las historias bíblicas. Sé que he mencionado esta pregunta también en otras ocasiones, pero aquí va de nuevo. Cuando vamos a narrar la historia del hijo pródigo, podríamos preguntar ¿qué pasaría por la mente de un chico que teniendo el mejor padre del mundo, tanto es así que Jesús utilizó a su padre de ejemplo para que marchara de casa? Y dejamos unos minutos para que ellos puedan expresar lo que ellos se imaginan que pasaba en su casa, en la del hijo pródigo, pero a la misma vez vamos a saber qué está pasando por sus mentes. Una de las ventajas de las preguntas es que les brinda espacio para hablar y luego no se sienten que no han podido participar de la clase. Y como maestro podemos escuchar, medir, saber cómo andan ellos en cuanto a algunas áreas de su vida. Una cosa importante en relación a las preguntas es que hagamos preguntas que los lleven a pensar, a meditar. No hacer preguntas cuyas respuestas son obvias, sí o no.
Vamos a ver alguna que otra historia y vamos a ver qué preguntas son más asertivas, que los llevan a ellos a analizar, a pensar en lo que están diciendo y que a la misma vez nos pueden ayudar a nosotros a saber en qué punto están con relación a su conocimiento de Dios y a su propia conducta y a las cosas que están pasando por sus mentes y corazones. Por ejemplo, la historia de José. No es lo mismo preguntar quién llegó a ser gobernador de Egipto y todos van a decir a voces José, ¿verdad? Es una pregunta que ni siquiera tienen que pensar. Sin embargo, si preguntamos, ¿estarías dispuesto a perdonar a tus hermanos después de que te hayan vendido? ¿Qué harías en el lugar de José si la esposa de Potifar te quiere besar? ¿Cómo te sentirías si después de estar preso el copero y el panadero se olvidan de ti? Otra pregunta, ¿cómo te sentirías con Dios si Él permite que estés preso de forma injusta? Entonces, dependiendo de la edad, hacemos preguntas que los llevan a pensar. Es mejor hacer una o dos preguntas en las cuales podamos discutir esos 5 o 6 minutos que hacer 20 preguntas donde las respuestas sean sí o no y ellos ni siquiera piensen, ni siquiera analicen y no nos arrojen luz de cuál es la condición de sus corazones, ¿verdad? Entonces, esas son preguntas que les lleva a ellos a conocerse a sí mismos y a nosotros a saber dónde están en ciertas áreas de su vida y a su vez nos da la oportunidad de ministrarles y fortalecerles en las partes débiles que vemos en sus vidas, como dice Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Así que cuando vemos fragilidad y vemos que ellos no internalizan y vemos que ellos ni siquiera han pensado, que ellos no se detienen en estas cosas que son importantes, pues no solamente oramos por ellos, les ayudamos a analizar, a pensar y traemos historias bíblicas que les ayuden a sanar y a restaurar estas lagunas que pueden tener en ciertas áreas de su vida porque ni siquiera las piensan o no las analizan cuando es vital que así sea. Otro ejemplo que podemos utilizar de una respuesta simple o de una respuesta que les haga pensar y analizar. Vamos a ver el ejemplo de Gedeón. Podemos preguntar a los niños, ¿llamó Dios a Gedeón? Sí. ¿Y quién se le presentó? Un ángel. ¿Ven? Esas son preguntas que después de la historia pues ellos ya saben. O podemos hacerla antes. Alguno sabrá la respuesta porque alguno habrá escuchado o leído la historia. Entonces, preguntas. ¿Ayudas a tus padres como estaba haciendo Gedeón cuando Dios lo llamó? ¿Cómo reaccionarías si ves un ángel de parte de Dios? ¿Qué le dirías? ¿Escucharías qué es lo que tiene que decirte o empezarías a quejarte? Porque en la historia de Gedeón, el ángel le dice, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y él le dice, ¿cómo que está con nosotros? ¿No has visto todo lo que está ocurriendo? Entonces, todas estas preguntas podemos hacerlas para luego explicar que Gedeón también le preguntó al ángel y el ángel de parte de Dios, a pesar de todo, le encomendó una tarea y le dijo, con esta tu fuerza, con esta pasión, con esta emoción que tienes, utilízala y aprovéchala. ¿Para qué? Para liberar a este pueblo. Otro ejemplo de preguntas con relación a David. ¿Te gustan los salmos de David? Todos van a decir sí, pero si preguntamos, ¿cuál es tu salmo preferido? ¿Por qué es tu salmo preferido? ¿Cuántos salmos conoces? ¿Lees los salmos? ¿Escribirías una canción para Dios de gratitud como hacía David? Entonces estos ya son preguntas, repito, y por último, que nos ayudan a pensar y que les ayuda a ellos a analizar y a responder sabiamente. Esto es en cuanto a introducir una clase con preguntas. Aparte de hacer preguntas, otra cosa que podemos hacer es utilizar una o varias imágenes para discutir con ellos al introducir el tema. Me acuerdo que me correspondía dar la clase de la Torre de Babel
Y no solamente no tenía idea de cómo introducir la historia, tampoco tenía idea de cómo iba a dar este tema. ¿Por qué? Porque el tema era el orgullo. Hoy en día la sociedad les enseña a los niños y jóvenes que deben tener orgullo. En vez de dignidad y moral, pues hay que ser orgulloso, hay que tener astucia para salir adelante en la vida. Así que, ¿cómo podría hablar del orgullo donde quedase claro a lo que me estaba refiriendo en concreto, sin que ellos pensaran o sintieran que yo les estaba dando un mensaje contrario o les estaba diciendo que no fueran, o les estaba diciendo que no tuvieran orgullo, que no tuviesen dignidad, que no entendiesen el concepto? Luego de orar y pensar, Dios me regaló una magnífica idea, a mi parecer, por supuesto. Así que lo que dice el texto es que ellos querían construir una torre cuya cúspide llegase hasta el cielo. Era la intención de aquellos hombres. Así que esta es la idea. Imprimí, para introducir esta historia, un traje de astronauta. Y en resumen les dije que en aquella época solo Dios sabía y conocía milimétricamente cada detalle de la atmósfera. Y sabía, porque Él lo había diseñado, que el frío era terrible mientras iban subiendo, mientras iban construyendo, y que iba a llegar el momento que era imposible respirar. Pero ellos en su orgullo querían construir una torre que llegase hasta el cielo. Hoy en día, con todos los edificios que hay, ninguno está a más de 1 kilómetro de altura. Y podemos también traer alguna imagen de eso, de un edificio de los más altos que hay. Entonces, a mayor altura, menos oxígeno y más frío, más difícil para respirar y, por supuesto, no se puede trabajar en aquella época. Así que era una pero que muy mala idea lo que ellos estaban planificando y pensando. Y desde luego les iba a dejar sin dinero, les iba a dejar sin tiempo para estar con su familia, ¿verdad? Yo siempre les digo eso. E iban a invertir todas sus facultades en algo que no tenía sentido y que no iba a llegar a ninguna parte. Y esto solo lo sabía Dios. Y Dios es tan bueno, que no los dejó en su ignorancia, y ya introduzco el orgullo, que no los dejó en su orgullo, sino que interrumpió todas las lenguas, las cambió para persuadirlos de que no siguieran en ese vano intento, en ese tiempo perdido, en tanto dinero invertido en construir una torre que era imposible de construir. Y así que, como no se entendían, pues tuvieron que irse a diferentes lugares. Y introducimos entonces la clase diciendo, y así es el orgullo, tonto, ignorante, sin escuchar, sin razonar, sin analizar bien las cosas. Otra de las cosas que hice en esa clase, aprovechando, es traer un cartel de las capas de la atmósfera para que ellos viesen lo imposible que era llegar ni a 1, 2, 3 kilómetros sin morir, helados de frío y sin poder respirar bien. La historia de la Torre de Babel tampoco es tan larga, entonces ahí podemos meter todas estas cosas científicas comprobadas ya, que además a ellos les interesa y les llama la atención, para que ellos vean de lo que Dios los protegió. Cosa que hoy en día solamente podemos hacer con una nave espacial o un vestido espacial o en un avión, o si es a menor altura, pues con máscara de aire o con vestimenta apropiada. Otra cosa que podemos hacer con relación a traer imágenes a la hora de introducir la historia, por ejemplo, si es un enfermo que Dios sanó en el Antiguo Testamento o Jesús en el Nuevo Testamento, pues son imágenes de un ciego, o que ellos puedan taparse los ojos, esto ya ustedes lo saben y estoy segura que lo han utilizado, un mendigo, ¿verdad? Una imagen, hay muchísimas imágenes hoy día de niños o personas que no tienen nada para comer o vestirse y se puede hablar de ellos y orar por ellos y ofrendar para ellos, ¿verdad? Y hacer posible la imagen de los huesos de un paralítico que lleva años sin caminar, ¿verdad? Ver cómo están deteriorados todos esos huesos, desde la cadera hasta los deditos de los pies. Ahora ya sabemos que no es un milagro cuando Dios enderezaba los pies de un cojo o de un paralítico, no era un milagro. O cuando sanaba un ojo, o cuando liberaba a un endemoniado, o cuando daba cordura a una mente. Sabemos que hay cientos, miles de milagros, o millones si son neuronas, que restauró, de milagros en uno.
Y eso podemos traerlo en imágenes, porque las hay, para que ellos vean el poder de Jesucristo. Por ejemplo, la resurrección de un muerto. ¿Cómo está un muerto después de 4 días? Entonces es 1000 milagros en uno. Y ya tenemos la oportunidad de, a través de las imágenes, enseñar lo glorioso, cosa de que ellos no se acostumbren a que Jesús sanó a un cojo o a un ciego, sino que ellos vean el poder de Jesús en acción. También el profesor o algún niño puede entrar ese día a la clase cojo o rascándose para hablar de la lepra, llorando para hablar de alguien que estaba triste o de alguien que había perdido a un ser querido, o hacer un pequeño drama previamente planificado. Son pocos ejemplos, ¿verdad?, para todos los que hay y que hay que utilizar semana tras semana, pero es un ejemplo para decir que la clase la introduzcamos de forma interesante, ¿verdad? Pues yo nunca me olvidaré de una amiga que, para hablar de la boda de Caná de Galilea, cuando Jesús cambió el agua en vino, al llegar los niños al salón de clase bíblica, había pétalos en el suelo, habían motivos de bodas, todo estaba decorado de blanco. ¿Para qué? Para hablar de la boda de Caná, hablando de una boda, para entonces hablar del milagro que Jesús hizo de convertir el agua en vino. También cuando Jesús decía: yo soy el agua de vida, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Lo importante es que nos esforcemos, que no seamos perezosos, ni perdamos vigor en cuanto a introducir el tema de una forma diferente cada semana. ¿Con el fin de qué? De despertar el interés de los niños y jóvenes y procurar captar su atención antes de sembrar bien la palabra. Una de las cosas que hago yo es, cuando voy a narrar historias que ellos saben de memoria, es, por ejemplo, en vez de hablar de José, pues hablar de los hermanos de José. Empezar la historia de una manera diferente, con otros personajes. En vez de hablar de Jacob, pues hablo de Esaú, o hablo de Labán, o hablo de Raquel, o hablo de Lea, para que no coincidan y no se cierren en sus mentes pensando que ya saben la historia. Así que cautivamos los niños con creatividad, con llevar algo, aunque sea una hoja bonita, una planta, sin gritos, sin peleas y sobre todo sin desinterés por parte del grupo en lo que vamos a hablar. Una vez hayamos introducido de forma interesante la clase, pues pasamos inmediatamente a la historia bíblica sin dar tiempo pues a desviarnos del tema, ¿verdad? Algunas frases que nos ayudan a entrar en la historia bíblica. Una vez terminada la introducción, de la manera que ustedes ya saben hacerlo, pues inmediatamente con una frase ya empezamos a narrar la historia. Puede ser: pues en los días de Jesús, pues hubo una vez, un día Dios, paseando y observando la tierra, como siempre hace. Vamos a dar marcha atrás a la máquina del tiempo de la historia, cuando ni siquiera existíamos nosotros, para ver qué ocurrió parecido a lo que hemos hablado ahora. Bueno, son ejemplos cortos, pequeños, porque la introducción tiene que ser corta también, y sobre todo porque entiendo que es algo ya que tenemos dominados todos los que tenemos que dar clases bíblicas semana tras semana. Así que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima clase, que es cómo desarrollar el tema. Que el Señor les bendiga.